Estamos de regreso y estamos platicando esta noche del triunfo de Donald Trump. Estamos analizando pues un poco los porqués y también si esto es viable o no, qué tanto nos afecta a nosotros como mexicanos, que finalmente es lo que nos interesa. Y precisamente vamos a entrar en esta última parte del programa a analizar un poquito esto de las políticas públicas estadounidenses que se puedan tomar en un futuro, si son viables, si no son viables. Es algo que debe en realidad estarle preocupando al pueblo norteamericano, ¿no? Si esto que les prometieron se lo pueden o no cumplir, si al final se los van a matizar, se los van a cambiar, si les van a dorar un poco la píldora y les van a decir después, al paso del tiempo, que hay otras prioridades. Esto va a ir cambiando. Obviamente el discurso de campaña no es el mismo discurso cuando ya se tiene que tomar decisiones. Hay factores económicos que hay que tomar en cuenta, pero nosotros en México, ¿cómo percibimos esto que está sucediendo? ¿Cuál debe de ser la postura que nuestro gobierno debería estar tomando? Ya no digamos la Vox Populi, sino cuál es la postura que nuestro gobierno debería estar tomando, sobre todo antes de que estas ideas pudieran estarse realmente desarrollando y convirtiendo en una realidad, de que así sucediera, ¿no? Doctor. Yo pienso que el gobierno mexicano debería diseñar, creo que han dado visos de un diseño en materia de alternativas de orden financiero o para el mercado de valores y la política monetaria, pero yo creo que es necesario en este tiempo desarrollar una verdadera estrategia ya que nos podemos meter en las prioridades norteamericanas, para bien o para mal, una estrategia de generación de un sistema de diálogo y de concreción de acuerdos que vayan más allá de los temas de coyuntura de la campaña y que han estado rezagados por mucho tiempo. Creo que es momento de que el gobierno mexicano realmente demuestre que ha aprendido a gobernar, que tiene gente capacitada, que hay experiencia, porque es necesario crear instituciones que regulen la relación con los norteamericanos y no hemos sido capaces de crear. Te pongo un ejemplo. Cada año se celebra la cumbre iberoamericana entre todos los países de América Latina y España. Y esa cumbre ha llevado a crear instrumentos de seguimiento de los acuerdos. Hay una Secretaría Técnica que descansa en la Secretaría de Estado de la Cancillería Española en este momento y que le da seguimiento a acuerdos y más o menos va operando lo que se logra concretar en las cumbres iberoamericanas. En todas las reuniones que ha habido en la relación binacional con Estados Unidos o trilateral con Canadá, no hay un solo mecanismo de seguimiento de todo lo que se dice de los acuerdos. Hasta ahorita vamos como en la 40 y tanta, por ejemplo, reunión parlamentaria México-Estados Unidos y no hay un mecanismo de seguimiento y de acuerdos. No hay protocolos. No hay protocolos, no hay instituciones, no hay concreción de nada. Te pongo un caso, la frontera norte. La problemática de la frontera norte es inmensa y compleja. Sin embargo, no tenemos instituciones para regular y negociar esta agenda compleja. Solamente tenemos la Comisión de Límites y Aguas, el Banco de Desarrollo de América del Norte. Es decir, ¿cuáles son las instituciones para negociar y acordar los pasos que deben darse en materia de políticas públicas que requieren normas, programas, presupuestos para hacerla realidad? No existen. Y yo creo que es el tiempo de superar esas instituciones que son de los 60s y entrar en las instituciones que necesitamos en el siglo XXI, aprovechando, pues si quieres indirectamente, incluso esta relación personal que se entabló entre el candidato triunfante de Estados Unidos y el presidente de México. que no ha faltado quien lo felicite por visionario, ¿no? Qué bueno que la llamada que tuvieron, hay un signo que hay que reconocer que me parece positivo en el sentido de que el presidente Peña dijo que se había hablado ya de integrar un equipo de entre ambos países para negociar una agenda bilateral, que a mí me parece algo novedoso, que se pudiera crear en términos de cómo concretar un diseño conjunto de la relación, y depende de la sagacidad y capacidad de los funcionarios mexicanos que logremos ir más allá de lo que se presenta como un fenómeno coyuntural, como bien dice César. Ya pasó la campaña, ahora centrémonos en la agenda importante, ¿no? Y hay muchos temas que tratar. ¿Cambia nuestra agenda? O sea, decía el doctor, centrémonos en la agenda importante. ¿Cambia nuestra agenda con todo esto que ha sucedido, César? Yo creo que necesariamente va a tener que cambiar. Porque nos estamos dando cuenta de una cosa, que México le apostó todos los huevos al tren de la globalización, a la canasta de la globalización, al comercio internacional, y se descuidó de los 90 para acá de manera muy, muy, muy drástica el mercado interno. No se incentivó el mercado interno. Lo que existe de producción en México se va al extranjero. Entonces yo creo que el gobierno, al ser el rector
de las políticas públicas, el que las propone y que las implementa, debe de tomar la batuta para incentivar este mercado interno y sobre todo que el empresariado mexicano y la sociedad mexicana esté consciente de que tenemos que cambiar nuestra visión. Si bien estamos integrados a un mercado global y lo vamos a seguir estando porque no podemos extraernos de él, sí tenemos que alcanzar nuevamente la independencia agroalimentaria, la independencia agroalimentaria, la independencia productiva para el propio mercado interno, es decir, consumir lo que se produce en el país para incentivar este crecimiento interno que por años ha estado dormitando. Vemos crecimientos mínimos a nivel nacional, ¿no? Del 2% o a veces menos del 2%. Hemos visto, por el contrario, que nos hemos ido achicando cuando otras economías a nivel mundial, aún en épocas de recesión, siguen creciendo. ¿Por qué? Porque no dependen o no le apostaron todo al mercado internacional. Entonces, creo yo que a la par de la agenda bilateral con Estados Unidos, que siempre la vamos a tener, ya lo decía don Porfirio, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así vamos a estar, para bien o para mal, geográficamente ahí estamos, y le pese a quien le pese, incluso a Donald Trump, México no va a desaparecer, aquí vamos a estar. Entonces, tenemos que estar preparados para esta nueva época, y sobre todo, pues que México se vuelva autosuficiente, como lo es Israel, por ejemplo. Israel es increíble, un país tan joven, cómo ha crecido, la influencia que tiene a nivel mundial, el control que tiene incluso sobre las políticas públicas de Estados Unidos, la manera en que puede influir. ¿Y por qué? Porque, bueno, han sabido aprovechar la capacidad de sus ciudadanos, situación que en México, pues para lo único que aprovechamos al ciudadano es para sacarle votos en época de elección, ¿no? Oigan, les decía yo, esto cambia nuestra agenda, era manera de pregunta, pero además cambia la agenda de los próximos 2 años seguramente. O sea, lo que se está discutiendo en Estados Unidos y lo que acaba de pasar en Estados Unidos con el resultado de unas votaciones que favorecen a un candidato como Donald Trump, yo creo que es algo que debe de llamar la atención y es algo que aquí, por los partidos y por los candidateables, debe de ser algo que se perciba, que se analice muy a profundidad y que se comprenda que el electorado está enfadado con lo establecido, con lo que no funciona, y que puede llegar a alguien como Donald Trump y que aún así la gente lo puede votar en su gran mayoría, ¿no? Bueno, mira, yo creo que cambia sobre todo la agenda diplomática. Cambia la agenda de relaciones internacionales y entrándole con Estados Unidos y por eso con otros países. Pero yo desearía que hubiera otra agenda que cambiara también. Por ejemplo, como bien dice, la agenda del desarrollo interno, porque la justificación del muro y de la inmigración a Estados Unidos, que lo cierto es que ha bajado en los últimos años también, que no es el problema que está enfrentando Trump como el que enfrentó, por ejemplo, Clinton, que es muy diferente. Necesitamos hacer una agenda de crecimiento sostenido interno que evite la expulsión masiva de personas, porque el problema no es que vayan a Estados Unidos, el problema es cómo retenerlos en el país, cómo evitar que abandonen a sus familias, a su parcela productiva, su negocio, para que vayan con ese peso a Estados Unidos. También es necesario modificar, por ejemplo, la agenda de seguridad pública. La agenda de seguridad pública está hecha al contentillo de Estados Unidos. De hecho, hemos pasado del año 2000 de gastar 4,000 millones de pesos al año 2016 gastar 64,000 millones de pesos como la prioridad número 1 de la agenda pública de la Federación, de los estados y de los municipios en materia de seguridad pública, para hacerle la chamba negra a Estados Unidos en materia de prevenir la migración, el narcotráfico y ahora hasta el terrorismo. Yo creo que si tanto quiere Donald Trump proteger su seguridad interna, pues que se ocupe de la seguridad pública interna y que nos permita liberar recursos para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para la creación de ciencia y tecnología. No que estamos padeciendo con los recortes a estos sectores que son tan importantes en el país. Sí debe cambiar la agenda. Debemos aprovecharse la oportunidad para crear la agenda que hemos diferido por lo menos desde 1990, que es una agenda del desarrollo nacional. Pero es que no hay desarrollo nacional de manera importante que permita que la gente se quede, doctor. O sea, la gente tiene años yéndose porque sigue siendo atractivo Estados Unidos a comparación de lo que pueden tener aquí en México. Y no hay nada que dramáticamente le dé un golpe de timón a las cosas y la gente se empieza a sentir mejor aquí en México. Tiene que haber oportunidad verdadera para el ciudadano de a pie. Si tú vas a estudiar una carrera profesional, es porque vas a tener la certeza de que vas a poder ejercer tu carrera 5 años después al egresar.
y no que te vas a dedicar a manejar Uber o a ser taxista o a poner un negocito porque no encuentras trabajo en el sector en el que tú te desarrollaste, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos, como lo señala el doctor, cambia su agenda interna a contentillo y le vale gorro. ¿A qué me refiero? Permíteme. Acaban de aprobar el uso recreativo de la marihuana en California. Sí. Oye, tantos muertos en México, tantas vidas, tantas personas desaparecidas, tantos recursos que se han destinado al combate a la droga para que ahora ellos la vayan a producir y la puedan usar de manera recreativa. ¿De qué nos ha servido ser los delfines de Estados Unidos durante esta época, ¿no? No, y es absurdo que aquí cruzando la frontera vaya a ser perfectamente legal y que aquí de este lado de la frontera los cuerpos somos los mejores productores, además, se tengan que rifar la vida, ¿no? Para poder cumplir con una política pública que ya no tiene sentido, ¿no? Cuando unos cuantos metros el escenario es totalmente distinto. Correcto. Luego, lo que decía el doctor también me parece muy interesante, el hecho de que aquí no hay oportunidades, pero justamente es el discurso que le valió a Trump el triunfo, que allá no hay oportunidades de empleo para muchos estadounidenses también de cierto nivel, y que esos empleos, algunos de ellos han venido a México y que por eso acá tenemos algunos cuantos miles de empleados que trabajan, por ejemplo, para la industria automotriz, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vemos que es una situación que también en alguna medida en Estados Unidos vale para utilizar como recurso retórico hasta cierto punto, ¿no? Y lograr resultados. Cambia la agenda también política, entonces, doctor, de aquí al 2018, por ejemplo, en México con estos temas, es necesario que los que pudieran ser en un momento dado candidatos metan estos temas a sus propuestas, a su análisis, a sus posturas, etcétera. Sin duda influye. Yo creo que definitivamente tiene una influencia importante en la percepción de la sociedad sobre sus necesidades en el corto plazo y en el comportamiento de los partidos políticos y del gobierno con relación a la ciudadanía a partir del nuevo entorno que se va a generar pues a nivel nacional, por lo menos a nivel de entorno, de sensación, de sentimientos, ¿verdad? De enconos, de división. Porque eso, indistintamente que muchas condiciones no cambien, lo cierto es que el discurso del encono ya está teniendo efectos y debe desarrollar acá, por ejemplo, en primer lugar, un fortalecimiento de las políticas de protección consular, por ejemplo. O sea, es una cosa en la que a lo mejor no pensamos invertir, ¿verdad? Que en algunas ciudades norteamericanas se ha descuidado, pero ahora se va a tener que acelerar. Y me parece que quien aspire a la presidencia de la República o el partido que gane la elección en el 2018, pues tendrá que adecuarse a este nuevo contexto en donde habrá que encontrar un equilibrio entre la agenda interna y la agenda internacional. La agenda internacional en México siempre ha sido, digamos, el frijolito, ¿va? El hermano menor, pero hoy día creció, ya se volvió un adolescente y va a tener que ser parte de la visión que se le ofrezca a la sociedad, esa relación que además, que es ciertamente ambigua, ¿no? Ya lo decía Octavio Paz, somos muy ambiguos en nuestra relación, ¿no? Octavio Paz, ¿verdad? Somos por un lado demandantes y por otro lado somos como complacientes, ¿verdad? También con el extranjero, con el norteamericano. Hay una dualidad muy importante, es decir, cómo generar una relación política que al mismo tiempo que satisfaga la necesidad de respeto, autonomía y soberanía, promover iniciativas más audaces y más constructivas para el país también, ¿no? César, ¿esto influye en las elecciones, por ejemplo, del 2018? ¿Esto que está pasando con Trump es algo que recogen los siguientes candidatos aquí en nuestro país, los partidos políticos? ¿Es algo que tiene que ver cuando se pongan a estudiar cómo vota el electorado? ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿El propio triunfo de Trump no es algo que acá influye para que la gente tenga algún ánimo de alguna especie de resultado distinto? Mira, yo creo que sí lo tienen que analizar, lo tienen que estudiar porque es un fenómeno que lo que nos dice es que no hay reglas escritas para ganar elecciones y lo que te funcionó hace 4 años no te va a funcionar 4 años después, en este caso cada 6 años, ¿no? Entonces yo creo que es una gran lección para nuestros partidos políticos, para nuestros políticos. Yo creo que tienen que analizar qué es lo que sucedió, por qué se dio este fenómeno y sobre todo actuar en consecuencia, ¿no? Y sobre todo, más que los partidos, la sociedad tenemos que aprender que podemos dar golpes de timón con nuestro voto razonado. Entonces, yo creo que sí va a influir. Nuestros políticos, desgraciadamente, no tienen una política o un discurso firme aún, no sabemos qué van a proponer, solamente conocemos el discurso de AMLO y sabemos que es
en extremo nacionalista, equiparable a lo que Trump proponía, a lo que se propuso para aprobar el Brexit. Entonces, ese sería uno de mis temores, ¿no? Que la gente se fuera con la inercia del nacionalismo exacerbado y que no razonáramos nuestro voto. Una gran oportunidad para que en el país se hagan mejor las cosas, ¿no? Cuando estas oportunidades se provocan de fuera y volteamos a ver qué tenemos adentro, porque no nos queda de otra, hay que aprovecharlas, ¿no? Sí, claro. Es parte de lo que decía, doctor. Pues sí, pues mira, son los buenos deseos, es un dilema, ¿verdad? Porque ya pasamos de los políticos a los técnicos, luego pasamos al guapo en campaña. Digo, faltaría que viniera, ganar las siguientes elecciones Libertad Lamarque, ¿verdad? O Prudencia Griffel, apelando a los sentimientos, ¿verdad? Ocultos en la población. La otra parte está también el hartazgo de la sociedad hacia la política que atraviesa todos los partidos. Es estructural, yo creo que es más profunda que en Norteamérica y que exigiría un rediseño institucional de nuestro comportamiento político para hacer verdadera política. O sea, devolverle el lado propositivo a las elecciones, o sea, dejar de apelar al miedo, dejar de apelar a la calidad moral y plantearnos una verdadera agenda nacional. El término política deje de ser peyorativo, claro, ¿no? Que sean políticos sea una ofensa, ¿no? Exacto, que no sea una ofensa, ¿no? Y sobre todo esto le da la oportunidad a un outsider, por ejemplo, ¿no? Alguien que venga de fuera. Tenemos que ir a un corte. Yo les agradezco a los dos que hayan estado conmigo esta noche para platicar estos temas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Oscar. No, gracias. Siempre cuando gustes, encantado. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y César, otra vez muchas gracias, gracias. para platicar estos temas. Nos vemos próximamente. Gracias, si doctor. Gracias. César, un placer. Gracias. Vamos, tenemos que ir a un pequeño corte y volvemos a la parte final del programa, la consultoría legal. No le cambie, regresamos. Esta sección fue presentada por Infobaja.